bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural de la Cooperación Florida Gorini. El espacio justamente busca eso, ¿no? De construir los sentidos comunes y construir un nuevo sentido para poder comprender la realidad que nos toca y por lo tanto actuar y transformarla, que a veces no es fácil. Bueno, en este marco, mi nombre es Roberto, estoy en el Departamento de Historia del Centro Cultural. Y en esta actividad, bueno, aprovechando la visita de Pablo, quien vive en España, es un placer para nosotros recibirlo. Y la idea de hoy es una actividad en conversatorio alrededor de su libro que se acaba de publicar, Una historia curiosa, lo editaron en España. Estábamos hablando antes de entrar acá la importancia de la palabra escrita de los libros en estos tiempos de videos, de audio, que a veces son efímeros y no quedan registrados, o son difíciles después encontrar los registros audiovisuales y auditivos. El registro de la palabra en papel es importante, y por lo menos como Don Quijote de la Mancha en estos tiempos combatimos, es decir, bueno, seguimos insistiendo, y siempre digo lo mismo: cuando sale un nuevo libro es un motivo de fiesta, un motivo de alegría, de una victoria frente a esta ruptura del conocimiento y construyendo un sentido que no tiene nada que ver con la realidad que nos toca vivir. Entonces, un poco esto, la conversación de hoy tiene que ver, a partir del libro de Pablo, hablar un poco de lo que es la divulgación histórica, ¿no? O sea, la divulgación científica en general y la histórica en particular, que bueno, un poco se ha puesto de moda desde la pandemia para acá. Acá tenemos a Miriam y Lucía, que son dos compañeras que tienen cuenta en las redes sociales y también han avanzado, han sido de manera exitosa en creación de contenido. De hecho, yo las conocí a través de las redes de Instagram y también en el contexto de la pandemia, etc. Bueno, a Miriam la conozco personalmente y es también motivo de alegría, como a Lucía también la conocía de antes. Y Pablo, bueno, venimos de pandemia. Esto lo presento a Pablo. Pablo es el profesor de historia de la UBA. También lleva adelante la página de web, cuenta de Instagram, YouTube, de Huella de la Historia. Lucía de Jagger, Historia sin Vueltas, una cuenta de Instagram. Y Miriam Prado también tiene su cuenta, ¿cómo se llama? La profe Miriam Prado. La profe, la querida profe que siempre hace muy buenos contenidos. Los tres hacen contenido interesante. Y un poco del Centro Cultural de la Cooperación abrimos el espacio físico para poder encontrarnos y intercambiar las palabras y salir de esta virtualidad, ¿no? Que en estos tiempos cuesta más. Hablábamos también con Pablo y Lucía de que, bueno, cómo podemos hacer para convocar. Ella estaba preocupada que era época del año. Y yo le decía, bueno, en todo el año es difícil convencer a la gente, pero bueno, hoy por suerte tengo un público que le agradezco profundamente la presencia. Así que sin más tiempo para quitar, le quiero dar la palabra a Lucía, que empiece a... Bien, gracias. Bueno, sí, yo también quería agradecerles a todos por venir, que ya hace bastante, lo hablamos hoy con ustedes, lo hablamos también la vez pasada. Después de la pandemia la gente se acostumbró demasiado a la virtualidad y la virtualidad no permite el mismo intercambio que brinda la presencialidad. Una cosa no reemplaza a la otra para nada. Así que bueno, de verdad muchas gracias por venir. Siempre es un placer estar en el Centro Cultural de la Cooperación. En particular hoy para mí es un placer porque estoy entre amigos. La verdad es esa. Puedo llamar amigos a las 3 personas que me acompañan hoy. Si bien acá a Pablo lo conocí presencialmente hoy, porque yo también soy de Puan, pero como él siempre me dice, él es un año más chico, entonces no cursamos juntos. Bueno, pero sí venimos trabajando mucho en conjunto. Así es. Pablo, la verdad que hace mucho, después nos vas a contar un poco más, pero hace mucho que tiene su espacio de Huellas de la Historia, y realmente siempre no solo abre las puertas y pone su espacio a disposición de otros y otras historiadores, sino que también incentiva
constantemente a, no sé, por lo menos a mí me sirve de incentivo para seguir haciendo y seguir escribiendo. Estuve todo este año escribiendo una columna mensual en su revista que se llama Latinoamérica sin vueltas, porque yo me presento, soy Lucía de Saje, soy historiadora, licenciada y profesora en historia de la UBA. Yo en particular me dedico a estudiar historia de América Latina, en particular de Cuba, que es sobre lo que versa mi tesis de licenciatura y todo mi trabajo más académico. Pero también he trabajado sobre otros países de América Latina. Y en particular me interesa pensar Argentina desde América Latina. Eso podría ser como motivo de otro debate, así que lo voy a dejar ahí. Y yo en realidad, dentro de esta mesa y supongo que de esta sala, soy muy afortunada porque yo ya leí el libro, yo ya lo tenía. Acomodada. Hizo trampa. Yo me voy, no. A mí Por eso la contratamos para que lo presente. me ha llegado a través de una serie de contactos desde España, así que... Clandestinos. digamos. Clandestino, sí. Podríamos, qué sé yo, hablar de contrabando, si es un libro solo, ¿no? Bueno, Fueron 3 igual. Y una importación. fueron 3. Por las dudas no lo ¿Se consigue en Shane? No, no. Se consigue acá, así que es el momento de todos Es para... No se veía tan comprarlo. gordito Y bueno. en la foto. Mira qué bueno. Claro. A su vez, recomiendo lo compren para que Pablo no tenga que venir con la mochila tan cargada de vuelta. Sería un alivio en muchos sentidos. Claro, digamos. se los agradecería por muchos motivos. Este libro resolvió una pregunta que siempre me hacen como historiadora. Cuando la gente sabe que sos de historia, te hace preguntas complicadísimas como me gusta la historia, ¿qué puedo leer? Y es como, bueno, no sé si querés saber sobre Ramsés o qué sé yo, la campaña del desierto o la Revolución Mexicana. Podrían ser muchas cosas. En gran parte yo creo que puedo recomendar tu libro para esa gente que me viene con esa pregunta tan amplia. No solo porque habla de muchísimos temas, de muchísimas épocas, sino porque está muy bien escrito. Es un libro pensado para divulgar, no es un libro pensado para otros historiadores. Y también hay algo muy importante que para mí tiene el libro, que es algo que a lo largo de haber ido compartiendo trabajo, colaborando en trabajo, creo que nos fuimos mimetizando un poco. Pero hay un estilo con el que escribe Pablo que a mí me gusta mucho, yo un poco estoy escribiendo de esa manera, y que es un estilo muy, no sé cómo decirlo, se ve, no solo se aprende de historia y de los procesos que Pablo describe, los procesos históricos que Pablo nos cuenta en este libro, sino también aprendemos mucho de él y de cómo él se ha aproximado a los temas. Y eso creo que es importante por muchas cosas. O sea, yo en particular durante muchos años de mi vida dije completamente convencida, hoy no sé si tanto, creo un poco que sí, pero yo siempre pensé que me expreso mejor por escrito que de manera oral. Me gusta mucho escribir, siento que me expreso mejor escribiendo. Por lo tanto, para mí la palabra escrita tiene su valor y un valor que, sí, hoy hablábamos que es un valor un poco irreemplazable la palabra escrita. No lo podemos reemplazar del todo por el formato audio, video, etc. Pero aparte, si bien uno, como somos todos nosotros, somos profesionales de la historia, la historia es una ciencia social, hay un método, hay una forma de trabajar las fuentes y demás, ningún científico es 100% objetivo, somos todos sujetos que por algo nos interesa un tema, por algo nos dedicamos a un tema en particular. Entonces, por un lado esta frase de lo personal es político, ¿no? Sí,
son temas que nos atraviesan. Cuando estamos hablando a lo mejor de ciencias exactas o de ciencias naturales, es más difícil ver ese nexo que en las ciencias sociales, que bueno, somos sujetos sociales. No solo nos atraviesa la historia, sino que nosotros somos todos nosotros quienes hacemos la historia, a quienes nos impacta todo esto. Y de alguna forma nosotros nos dedicamos al estudio de la historia y es importante como sociedad estudiar nuestra propia historia para poder, por un lado, entendernos a nosotros mismos, entender el rol que ocupamos en la sociedad, que no siempre es fácil, no todo el mundo termina de entender qué rol juega en la sociedad, esto que decíamos de la conciencia de clase, este chiste de la conciencia de clase al principio, bueno, hay gente que no se termina de dar cuenta a qué clase social pertenece, ¿no? Ahí están las claras los efectos de eso. Pero también yo, que soy marxista, entonces como marxista soy un poco pesimista, pero a la vez tengo en algún lugar de mí una esperanza de que un mundo mejor es posible, también estudio la historia para pensar que existen otros horizontes, que existen otros futuros posibles y que el mundo no siempre fue como es y no tiene por qué seguir siendo como es. Ojalá que no siga siendo como es. Lo cual me lleva también a por qué hacer divulgación, que era un poco el tema que nos convoca hoy. Por un lado, yo siempre sentí como graduada orgullosa de la universidad pública cierta responsabilidad de no quedarme en el mundo académico, cierta responsabilidad social de expresarme hacia el afuera, porque si pensamos en el ámbito de la historia, esas carreras en las que uno se mete y siempre le dicen ¿y qué salida laboral tiene eso? Podríamos decir que hay como 3 años, mis papás nunca me lo dijeron, debo decir. Conste en acta. Pero la sociedad lo dice y lo pregunta. Hay como 3 grandes ámbitos de la aplicación de esta carrera. Por un lado, la academia, lo que sería la investigación. Por otro lado, lo que es la docencia, que es mi trabajo de todos los días. Y por otro lado, la divulgación, lo cual es un poco más difícil insertarse desde lo laboral o poder generar ingresos y demás. Pero bueno, el ámbito académico es necesario. Ahí está el que me trajo el libro. El traficante. Por un lado, el ámbito de lo académico es completamente necesario, es la forma en la que se hace ciencia, es una instancia fundamental. Yo desde antes de egresarme de la universidad ya participaba de ámbitos de investigación académica. Me encanta ir, me encanta escuchar ponencias y demás, pero siempre eso está un poco cerrado y un poco apartado de el resto de la sociedad, de lo que podríamos llamar, si se quiere, el sentido común de la sociedad. O sea, una vez me pasó que una ex compañera del secundario es maestra de enseñanza primaria y ponía indignada en sus redes sociales que cómo le iban a tomar esta pregunta tan difícil a sus estudiantes de 6º grado, que era algo que nadie sabía, qué sé yo. Y la pregunta decía, bueno, hablaba de la ciudad de Potosí en la época colonial como polo de arrastre de la actividad económica en el resto del virreinato del Perú, lo cual, para el que no sabe, puede ser algo rarísimo, pero para el que estudió historia, es la tesis de Asadurian, que un gran historiador argentino, Carlos Asadurian, escribió hace décadas. Eso en el ámbito de la academia estaba recontra sabido, recontra estudiado, nadie podía eludirlo y sin embargo, claro, en esta aplicación, en la enseñanza primaria, para ella era inentendible, algo extrañísimo. El extranjero. Claro. Estaba fuera del río Bermejo. Exacto. Claro. Sí. No se estudia. Cuando en realidad
toda la economía de lo que después fue el Virreinato del Río de la Plata está orientada a la ciudad de Potosí. Pero entonces, Los bueno. nombres vienen de ahí: Argentina, La Plata, Mar del Plata, Río de la Plata. Exactamente. Pero si solo te reconocen como productor de insumos, ¿por qué te van a reconocer como sujeto histórico? Bueno, y ahí entro yo como Obviamente, latinoamericanista señora. que Sí, habla señora. de... Sí, señora. Porque para negar esto de esta idea que teníamos sobre el comercio solo con España, solo a través de España y no pensar una economía interna, bueno, me podría hablar toda la tarde de esto, no lo voy a hacer. Pero ahí, digo, yo me di cuenta y dije, bueno, esto que en historiografía está recontra sabido hace 40, 50 años, evidentemente a las aulas no llegó con Ni a un los impacto tan profesorados. contundente. No llegó a los profesorados. Miriam, que es profesora de terciario, nos va a poder decir que a los profesorados tampoco. En el aula, yo trabajo a nivel secundario. Básicamente, me encanta trabajar en el aula y todo. Logro bastante a lo que es, pero básicamente ahí estoy hablando para un público que no tiene ganas de estar ahí. Ni necesariamente le interesa, y la materia que yo les doy es más o menos un obstáculo que tiene que atravesar para un día llegar a un algo que es un título de enseñanza secundaria. Salida laboral. Claro. En cambio, en el ámbito de la divulgación, sí uno se encuentra con que hay mucho interés, y realmente hay mucho interés por el conocimiento histórico, por el conocimiento en ciencias sociales, etc. Y creo que también hay una necesidad que se ve en la sociedad, esta necesidad de pensarnos de forma histórica, de pensarnos históricamente. ¿Qué implica? Bueno, por un lado, como ya mencioné antes, saber el rol que ocupamos en la sociedad. Por otro lado, como también ya dije, saber que nada es eterno, que no todo siempre fue así. Saber que somos seres sociales, que lo que hacemos no es la naturaleza humana. El humano no es naturalmente codicioso, no es naturalmente nada. El humano es un ser social, y todo lo que haga es social. Y también es importante, cosa que también nos está faltando mucho hoy en día, reconocernos como parte de un colectivo mayor. Porque justamente somos seres sociales, no somos individuos aislados, por más que al capitalismo neoliberal le sirva que seamos individuos atomizados, no lo somos, no debemos serlo tampoco. Y de hecho hay una fecha, hoy es una fecha muy importante. Sí, claro, hoy y mañana. Exactamente, para recordar esto, porque acá hace 24 años, wow, a pocas cuadras se producía una insurrección popular enorme. Bueno, a pocas cuadras porque siempre las manifestaciones más grandes son acá. A cuadra y acá a la puerta también, Claro. porque yo estaba hace 24 años en la puerta, veníamos corriendo los gases de la 9 de julio. Claro. Era todo Buenos Aires. Digamos que nuestra categorización geopolítica, por decirlo de alguna manera, es en relación a los muertos. Digo, tenemos uno allá en Arroyo Seco, 18 algo acá y alguna empresa más. Sí, Pero sí. nuestro mapa se construye en base a sangre, no a insurrección solamente. El argentino siempre recuerda, a mí me parece muy importante, siempre conmemoramos mucho a nuestros muertos. Sí. Lo digo, También tenemos todo el sí, sistema no. de placas en las veredas y demás, Sí. de distintos Sí, hechos hay- terribles que nos Hay una ocurrieron. luctuosidad inherente de la lectura histórica. Sí. Pero bueno, digo, lo más importante ocurrió acá, ocurrió en todo el país. Yo tenía 10 años, estaba en Chacarita y me acuerdo todavía que sentía Tal cual, que tal venía Tal cual, el ruido de las Tal cacerolas. O sea, fue cual. algo Sí, que sí. nunca más sentí. tal cual. Entonces, ahí, bueno, producto de muchos años de transferencias enormes de recursos de la clase trabajadora, que somos todos nosotros,
hacia los sectores del capital concentrado, después de muchos años de pérdida de derechos laborales, de flexibilización laboral, de saqueo directamente, se produce esta insurrección popular, este hartazgo, esta movilización enorme, y se produce algo también que es muy importante, porque el paro, si no me equivoco, había sido el 13, el corralito se anuncia a principio de mes, pero estalla la insurrección cuando De la Rúa declara el estado de sitio. Y ahí hay dos cosas importantes. La primera es que a mí, de vuelta, bueno, esto no, que lo personal es político e histórico. Pero para mí la palabra estado de sitio estaba en relación con la última dictadura. Era, me acuerdo que me dio miedo porque dije que, no sé, volvió la dictadura, o sea, ¿qué es esto? Y entonces siento que a todo el mundo le revolvió ese mismo recuerdo, no fue solo a mí, que para mí no era un recuerdo, era un relato. Pero también ahí hay algo importante y hay algo de fe que tenemos que depositar en el pueblo argentino, que es que cuando De la Rúa decreta el estado de sitio, básicamente la sociedad argentina dice, ah, sí, tomá. ¿No querés que salgamos? Salimos el triple. Y eso es importante. En el 2001. Sí. Ahora 25. Claro. Bueno. Entonces, también para tratar de pensar, porque de vuelta, o sea, como digo, estudiamos la historia para entender el presente, para entendernos a nosotros, para entender para dónde podemos ir. A mi entender, y esto lo voy a tirar así, al igual que en esa época, estamos frente al desarrollo de lo que podríamos llamar una crisis orgánica, en los términos que lo plantea Gramsci, que es una crisis total, económica, pero también política, también social, una crisis de hegemonía, una crisis donde cada vez se le va a ir complicando más a las clases dominantes dominarnos. Todavía esto no está estallando como en el 2001, pero digamos, es cada vez más difícil sostener este consenso en el poder. Y entonces, volviendo y para cerrar, hay una necesidad, y por eso la divulgación acá juega un rol importante, hay una necesidad de pensarnos históricamente, porque solamente si nos pensamos históricamente vamos a poder primero tomar dimensión de que hay otros futuros posibles, de que no tenemos por qué hacer lo mismo que se está haciendo en otros lugares del mundo, de que no tiene por qué ser la única salida profundizar el ajuste y ya, elegir entre tal o cual candidato que es más o menos peor y ya, y que necesariamente, como somos seres sociales, la salida va a ser colectiva y tiene que ser colectiva y no puede ser otra forma de no sea colectiva. Así que bueno, cedo entonces la palabra a mis compañeros. Gracias, Lucía. Sí, dato agregado del 2001 del estado de sitio. Recuerdo que estábamos el 19 en la plaza esperando, y estaban la generación 70, setentista, como se dice, y estaba yo declarado en estado de sitio. Y yo tenía 20 y pico, y estaba con una amiga, miramos los dos y decimos, ¿qué es estado de sitio? Le digo yo. Yo nunca me acuerdo de educación cívica que habíamos visto, enseñaba el estado. Pero las caras de los que vivían la dictadura era porque no, vámonos, tal, todo, y nosotros ¿a dónde nos vamos? Bueno, nos fuimos. Y nada, esto como anécdota. Bueno, más le doy la palabra a Miriam. Bueno, les cuento, yo soy Miriam Prado, yo soy profe de historia, me río mucho porque ayer escuché un especial sobre el 2001 de Uri Rosenberg, que trabaja en gelatina, y hablaba de que nadie la vio venir a la crisis del 2001, pero hablando de historiadores, ¿no? Y de cómo Luis Alberto Romero había escrito
qué bien que estaba Argentina hacia el 2000 y después tuvo que sacar ese capítulo después de la crisis del 2001. Bueno, pero Luis Alberto suele hacer esas cosas, ¿no? Y que ni los politólogos, y que nunca los politólogos y los historiadores coinciden en sus miradas, y yo soy profe de historia y soy politóloga. O sea que tengo que tratar de conciliar las dos miradas cuando pasan estas cosas, y recién la escuchaba muy atentamente. Somos amigas, nos hemos hecho amigas a través de las redes con Lu hace mucho tiempo, hasta hemos viajado juntas, hemos convivido en Rosario en las jornadas de interescuelas, y yo trato de ser optimista porque es como la naturaleza del educador para mí. Uno siempre piensa que de todo va a sacar algo bueno, en ese sentido soy optimista, pero creo, en otro sentido, no ser tan optimista por lo que veo en cuanto al manejo. Esto me anoté acá, el recuerdo del concepto de tecnofeudalismo, ¿no? Creo que hay una cuestión del manejo de la información a través de las redes sociales que es muy difícil de describir lo que está produciendo en la juventud. Y no solamente lo veo con mis estudiantes, sino que hace poco presenté un trabajo que cuando salga lo voy a compartir, que es cómo enseñar historia en tiempos de terraplanismo y negacionismo. Así se llama el trabajo, es re pretencioso, ¿no? Pero tiene ahí un par de hipótesis que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial y cómo no tenemos herramientas, muchas veces como educadores, con buena fe para el uso de esas herramientas tecnológicas. Y yo lo puse como ejemplo en ese escrito. ¿A quién no le pasó que cuando vio al Papa Francisco con la campera blanca no creyó que era cierto? ¿Ustedes se acuerdan del Papa Francisco con un camperón blanco? Y yo dije, divino el Papa Francisco, una campera papal, pensé. Cuando yo presenté este trabajo hace poco en un congreso en Luján de historia, en la jornada, no era un congreso, era una jornada de historia de Luján, y la gente que estaba escuchando me dijo, ¿no era verdad la campera? Yo te iba a preguntar lo mismo. No era verdad. Entonces yo lo trabajo como una parte de la hipótesis del trabajo, ¿no? Pero sí. nuestro concepto de verdad, Exacto. Este tipo de concepto de verdad, que yo traduciría realidad, sí. Que es necesario para nuestras categorías de organización del mundo, por lo tanto de nuestras subjetividades, no aplican en este campo como tal, donde, como dice Baudrillard, ya no existe la verdad, claro. Son todas ficciones. Y es tremendamente peligroso. Es extraordinariamente peligroso. Y no nos damos cuenta que estamos cediendo la construcción mental del mundo, la subjetividad, a ese esquema que se puede hacer tranquilamente sin intervenir en lo absoluto en la realidad dura o políticamente complicada, digamos. Los marxistas tienen una idea de esto, ¿sí? Simplemente se puede hacer adoctrinando gente. Exactamente. Y yo siento esa acusación, además, ¿no? Cuando decían los docentes que están adoctrinando, ni para eso servimos, porque votaron a la derecha. Entonces, qué bien que lo hacen ellos, ¿no? Pero volviendo un poco al hilo de la divulgación, ¿no? No tenemos herramientas porque en la formación docente no tenemos. Los padres de nuestros estudiantes no tienen herramientas, nuestros estudiantes no tienen herramientas, y además TikTok empezó, ese es otro de los puntos importantes de este trabajo que presenté en la Facu, que TikTok se ha transformado en una fuente de autoridad. Entonces el estudiante se presenta y te dice algo y dice, pero lo vi en TikTok. Bueno, pero nosotros en el texto estamos, pero yo lo vi en TikTok. Entonces, TikTok es una fuente autorizada para nuestros estudiantes con la cual tenemos que competir. Entonces, la inteligencia artificial todo el tiempo está creando reversiones de la historia y nosotros estamos tratando de tirarlo por eso me parece a mí fundamental tener un libro en papel. Y vuelvo a la divulgación en papel, como volver al papel como fuente donde va a haber un registro bibliográfico, donde va a haber por lo menos decimos, lo dijo Pablo Coronel, no lo dijo TikTok. Y con respecto a esto que nos reúne un poco, que son los formatos de divulgación, hay muchísimos, y
todos estos formatos empiezan a tener limitaciones. Yo tomé 2 o 3 que venía pensando, y es estas fuentes de divulgación que existen hace muchísimo tiempo, y ahí vamos a meterlo de Egipto, ¿no? El museo es la fuente de divulgación que existe popularmente. El primer museo de apertura nacional fue a partir de la Revolución Francesa. Bueno, y empezamos a sacarle etiqueta de esos museos privados, ¿no? Porque también había que ir con determinado atuendo, los hombres tenían que ir no solamente con determinado tipo de sombrero, sino hasta con bastón. ¿Quién va a ir a un museo? Y tiene su limitación, porque los museos siempre están en las zonas urbanas. Sí, por supuesto, tenés un museo en Luján. Yo particularmente, que soy de Álvarez y llevamos a nuestros estudiantes al Museo de Luján, el Museo de Luján tiene uno de los acervos más importantes de América Latina. Los chicos dicen, wow, y nosotros vivimos cerca, no importa lo que tiene, está ahí, es muy valioso, pero si no, nos tenemos que mover siempre a capital, y eso para una persona que vive en el conurbano, volviendo a lo que decíamos al inicio de la charla, ¿no? Lo que cuesta viajar en tiempo y en dinero, porque hoy el dinero es una limitación muy importante para nosotros como educadores. Y otra cuestión que a mí me pasó y por la que transité, y muchas veces lo hablamos en divulgación, a mí me gusta mucho hacer divulgación como este libro, llegar al que no sabe historia. No me interesa llegar al que sabe historia. El que sabe se va a procurar sus medios, ¿no? Entonces, a mí me encantan los museos, me fascinan, hago visitas prácticamente cada 15 días. Y repetir un lugar, y ver una muestra nueva, y ver la arquitectura, y no solo la muestra. Pero hay algo que cuesta mucho vencer, y esto Gabriel Di Meglio lo ha trabajado muchísimo desde su trabajo en medios de difusión y en los museos, que es la dificultad que tiene la persona para acercarse no solo geográficamente, sino que cree que el museo no es para ellos. No, el museo no es para mí, es para alguien que entiende. Y cómo vencer esa barrera es una limitación, si bien es un medio de divulgación para mí importantísimo. Y otra limitación que tiene la divulgación sobre museos es que si vos escribís una recomendación y escribís más de 3 renglones, la gente no la lee. Y entonces muchas veces lo que hacemos divulgación es, me saco una foto con el objeto que quieras, por lo menos, si, tiene una trenza la profe y al lado está lo que vos le querés mostrar. Y la verdad que yo a veces no estoy ni bien peinada para hacer la Entonces es muy complejo cómo divulgar ese contenido. Y acá hago un paréntesis, porque jamás voy a una inauguración de una muestra. Fui a la de Egipto. Me pareció muy vergonzoso todo lo que hace nuestro gobierno nacional, pero además estaba el pseudo secretario de la oficinita de cultura agradeciendo todo el contenido que hicieron los investigadores para esa muestra, y yo me acuerdo y se me infla la vena porque decía, qué cara dura, agradeciendo a la ciencia que la están vaciando. Estaban todos los investigadores de La Plata. La verdad no pude entrar igual ese día porque había tanta gente que era imposible. Fui la semana pasada. Yo honestamente tuve una pequeña desilusión porque pensé que tenían objetos prestados de museos del extranjero, y no. Creo que hay 2 o 3 nada más, pero sí hay muchos elementos de colecciones privadas, entonces creo que vale la pena ir. A los que les gusta historia antigua, hay mucha bibliografía como para que uno pueda ver esas tapas antiguas. Nada, a mí me encantan los museos, vayan. Tiene Vayan aire acondicionado temprano. muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. En Bellas Artes. Yo fui a la inauguración, de hecho me colé atrás del embajador. Qué suerte, porque yo no entré Yo lo que porque te cambiaron digo la puerta de es, entrada. para mí, una exhibición de Sí. con esa fama, donde el 50% son libros sobre, Coincido. digo, poca cosa histórica. La mayoría de los elementos que hay, casi Son del ninguno Museo de la escuelas Plata. estaban en el país, Sí. están reubicados y tal. Están reunidos. Ninguno es de más atrás de 1500 años antes de Cristo, con lo cual, poca cosa. Pero además está pésimamente curada desde lo histórico.
vos entrás y tenés esa señora ahí muy Art Nouveau y qué sé yo, digo, ¿qué nexo tiene el Art Nouveau con la cosa egipcia si no me lo explicás? Y nadie lo explica. Y hay muy pocas visitas guiadas, pero bueno, ahí vamos a otro ¿No me tema entendés? que es la Está falta de armado presupuesto. para gente que no le importa que vos entiendas. Tal cual. Esto es lo que me molesta, ¿sí? Es como una exhibición de atrocidades o de objetos donde justamente lo histórico no cuenta, porque hablar de por qué esa señora Rouault está ahí y tiene que ver con lo egipcio es hablar de Occidente y de cómo Occidente toma lo egipcio para choreárselo, digamos, y desarrollar una estética que no tiene nada que ver con lo egipcio, tiene que ver con el imperialismo británico. Y ahí digo dos cositas más y cierro porque yo quiero que vayan igual, para que cada uno quiero que vayan igual. Museo y que haya movimiento en el museo para que no haya justificación después para que tengan que cerrar el Sí, museo. a mí me parecen Ni pagarle las becas a los egiptólogos. A mí me parecen dos. Hay que ir para conocer la riqueza que hay en La Plata, porque ahí tenemos otro problema, ¿no? La sala de Egipto del Museo de La Plata es increíble. Realmente está maravillosamente organizada, con una investigación súper profunda. Obviamente ahora debe estar vacía porque el 40% de lo que está en esta muestra es del Museo de La Plata. Hay otros elementos de colecciones privadas, 2 o 3 del Museo de Arte Decorativo, que yo no sabía, entre tanta cosa que tiene el Museo de Arte Decorativo no lo había visto y ahora lo pude encontrar ahí. Y la segunda cuestión que quería marcar de los museos es este vaciamiento que se produce ahora donde no hay visitas guiadas. Como echaron en algunos lugares hasta la mitad del personal, es como transformamos y ahí es otra vez donde se vuelve a alejar la cuestión. Porque si antes había visitas guiadas, vos podías decir, bueno, me animo y lo veo. Pero ahora es cómo acercamos otra vez a la gente al museo. Esa es otra gran pregunta. Pero qué gente Pero la que foto funciona. no alcanza. Como dice él, sacar fotos. Quiero decir, una foto me explica el proceso histórico, me hace profundizar en Bueno, los nexos. pero ahí, Y perdón, una mirada me voy al otro punto que tiene que ver con la divulgación. Yo puse museos, libros, que quiero decir dos cositas con respecto a los libros, y otra que tiene que ver con el tipo de divulgación que hacemos nosotros, ¿no? Que muchas veces, que esto también tiene que ver con quienes desarrollan inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿quiénes tienen más seguidores en Instagram? Que por ejemplo nosotras no obtenemos ningún rédito económico. Digo, en el caso de Lu, yo no sé vos si te estás haciendo millonario, Pablo, no te preguntamos, pero por ejemplo la divulgación que yo hago en redes sociales tiene que ver mucho con lo pedagógico. Yo soy profesora de enseñanza práctica docente en 4º año en un profesorado, entonces todo lo que trato de hacer es ver cómo se pueden proponer actividades para que los futuros docentes repliquen en sus aulas, porque por lo menos con Lu creemos que se puede hacer un montón dentro del aula. Entonces, esa divulgación muchas veces ves que, por supuesto, si tenés una belleza hegemónica, si sos joven, si hablas más rápido, porque yo hablo muy lento. A veces soy como, estoy enroscada ahí y hablé 10 minutos y dije una sola idea. Entonces, el que habla lento en las redes sociales no tiene éxito. Y tenés que también encontrar cuál es tu público, cuál es tu actividad. Y uno está en esa búsqueda, no por ganar dinero, sino porque quiere compartir lo que aprendió. A mí por lo menos me pasa eso, que me dan ganas de compartir lo que uno aprende. Entonces, en las redes sociales tenés el contenido serio versus el contenido de moda, versus el contenido que engancha, y yo ahí estoy de acuerdo con China, que dice, mostrame alguna certificación para compartir un conocimiento. Me parece súper importante eso. Después, como el tema de la divulgación, también hay un antes y un después de la pandemia. ¿Cómo trabajamos eso? Bueno, ahí hay un montón de preguntas abiertas. Y volviendo al tema del libro, me parece que es muy valioso volver a leer en papel, porque está archicomprobado. Siempre soy como una fan de Miguel Benazayac, que es un psiquiatra argentino que vive en Francia. Viene 2 veces por año a hacer las explicaciones de todas sus investigaciones, y él es uno de los primeros que empieza a investigar qué es lo que produce en el cerebro leer en pantalla. Y lo está investigando hace unos 15 años.
Entonces, como los resultados son nefastos, volver al papel me parece que es no solamente ayudar a concentrarse a cualquiera, adulto o joven, sino que es ayudarlo a estudiar, a conocer de otra manera. Y la limitación pienso que es, hoy por hoy, la negación que tienen los chicos con el libro en papel, y en algunos casos, no, yo soy de la escuela pública del conurbano bonaerense, es el precio. Es el precio. Y eso está muy lejos de algo que nosotros podamos resolver. No está dentro del panorama del gobierno subsidiar ningún libro, aunque algunos municipios todavía lo hacen. El municipio de La Matanza, con todas las críticas que tiene su señor intendente, reparte libros. Perdón, yo soy de Moreno, pero hasta los 25 años yo soy matancera. Entonces, en la provincia también. Y reparten libros en las escuelas secundarias. No sé hasta cuándo, y libros de editoriales que tienen buenos autores. Así que yo celebro esto del libro en papel, Pablo. Por el investigador que Sí. citaste. Benazayag. ¿El hecho de que sea pantalla incluye toda pantalla o hace un terreno gris con los Kindle y lectores? No, toda pantalla, obviamente que cualquier teléfono que tenga, el teléfono por las interrupciones, sí, porque cada vez que interrumpís... instrumentos de lectura específicos. Mira, el punto de partida de Benazayag, no sé cómo estoy ya, me estoy con el tiempo. Había el tiempo para organizarnos y terminamos la cuestión y después un intercambio de lectura. Pero les cuento esto cortito. Lo que él hace es investigar dos poblaciones. Sí. Benazayag, que es con B larga el apellido. Lo que hace él es comparar en una investigación conductores de taxis entre Inglaterra y Francia, entre los que usan Waze y los que no usan Waze. Los compara durante 5 años y hace todo el recorrido que se hace con circuitos cerebrales. ¿Qué pasa después de 5 años de usar Waze y no usar? Pero estamos hablando de lectura y Sí. de aplicar. Digamos, es Entonces, otro público y otro, sí. Y otro lo que sesgo casuístico de la alícuota. hace con el uso de... No puedo apps. extrapolar los conductores de Waze a una persona No, que... porque... ¿Por qué? Porque yo tengo buenos resultados con chicos, adolescentes, que admiten la lectura, por ejemplo, en Kindle, que facilita la disponibilidad Y el precio. cuanto a precio y tal. Leen pirata, discúlpenme. Sí. Discúlpenme. Si me quieren me crucifico acá. Si viene De hecho, la- con un huevo. Como hacemos todos. Sale 27 lucas un libro de Bill Churhan. Déjense de joder. Y no lo cobra él, lo cobra la empresa. Ese es otro tema. Pero es otra discusión. Lo que te digo es que sí leen y vienen por los archivos PDF. Y que son impresos de última, pero lo podés leer en, Sí, qué sí. sé yo. Entonces hay como un territorio en el medio donde podemos meter un poquito. Por lo menos en las presentaciones él habla de pantallas Sí. de teléfono y computadora, no habló del Kindle. No lo Te quiero mucho. no lo Muchísimas dijo, gracias. no lo dijo. Muchísimas gracias. Una postilla Sí. chiquita, porque me choca lo de pantalla como tal. Cualquier pantalla, todas las pantallas. Yo tomo de la maquinita infernal Messenger, lo vuelco a la máquina y laburo con Word. Lo corto, lo amplío, lo coloreo, lo subrayo, lo resumo. ¿Es pantalla en ese sentido? Eso sí también lo Porque dice. ahí el proceso. También lo dice. El proceso de escritura no genera los mismos circuitos cerebrales que escribir en Word. Y yo también me lo planteo, porque a mí me es re cómodo escribir en Word. Yo escribo todo en Word, No sé por qué. porque, nada, la costumbre, pero no es lo mismo. Como no es lo mismo escribir en cursiva que en imprenta. Lo viene investigando Pero que no podría, desde la no hay década del forma 70. Que sean los mismos circuitos cerebrales, quiero decir, porque en principio la mano, digo, la inervación que yo tengo que hacer conscientemente o inconscientemente con la mano no es lo mismo en un teclado que en una escritura a mano. A ver, nunca va a ser lo mismo. Eso no significa de que sea per se algo absolutamente peor y deleznable. Tampoco es lo mismo coser a máquina que coser a mano. Lo que él marca es cómo se produce, como yo me imagino el impacto del cómo se aprende, del cómo se comprende. Estoy de acuerdo con el punto. Yo creo que lo orgánico viejo, entre comillas, aporta mucho.
por cualidades de motricidad fina y un montón de cuestiones. Pero no podemos volver al virreinato del Río de la Plata. Yo puedo decir algo. Yo Sí. creo que se puede hacer una distinción. Claro. Creo que lo importante es esto que vos decís en las personas jóvenes o adolescentes, que es mayor el impacto. Sí, Que en un adulto que quizás ya tiene el hábito de leer y no Claro, tiene el porque problema. está Pero formando. bueno, nada. sí. Pero Yo para quizás eso si estás lo que les diciendo sugiero en es, una no sé, yo pantalla. porque uso mucho, sigo a mucha gente en Instagram, ¿no? Hay una página que se llama Faro Digital, Sí, que en Faro Digital te explica el impacto que va teniendo desde el año de vida, el uso del celular, hasta los 18 años. claro, Porque no es lo cuando mismo, dicen- nosotros que cuando lo usamos dicen uso del después. celular, no dicen exactamente si es una red social, si es una pantalla de computadora, porque lo ponen igual. Entonces hay todo, disculpa, un grado fino de discusión que lo meten todo en una misma bolsa con los conductores de Waze. Y no es exactamente el mismo, fenomenológicamente no es el mismo caso. Hay gente que cocina pan amasándolo con una amasadora. Claro, no es lo mismo que hacerlo a mano. Obviamente que no es lo mismo, pero está muy lejos eso de ser un pan producido por... Industrial. Sí, igualmente yo creo que hay una cuestión de el uso de la tecnología, las Sí, relaciones sí. sociales está así compleja, porque Sí, la a nosotros máquina nos pasa escribir- lo que dije al principio, ¿no? la Que la máquina convocatoria de las escribir actividades del Centro Cultural de Cooperación, estábamos hablando con Pablo y Lucía, nosotros veníamos haciendo un montón de actividades que hasta la pandemia veníamos con una regularidad Sí. del público. Sí. Después la pandemia cayó tanto Lo cual- y hoy estamos tratando de levantar. Hoy tenemos, por ejemplo, una cantidad de público que para nosotros es muy importante, pero necesitamos que se duplique. Sí. Esto no es solamente la tecnología, porque una cosa que No. hablamos, bueno, vamos a transmitir o no Sí. por las redes las cuentas de esos tres. Sí. Decíamos, no, espera, no, Sí. si anunciamos que vamos a transmitir en vivo, Nadie. seguramente, no sé yo a ustedes, Tiene más pero audiencia. había 3 personas que iban a venir y dijo, no, Sí. me quedo en casa, mirá. Entonces, es un juego de un arma de doble filo, la tecnología. Es un Entonces, arma de doble acá filo, la porque es una idea es herramienta, no un justamente, fin. la idea que estamos hablando Lo que es, yo preguntaría es, cognitivamente, casi biológicamente, discúlpeme, soy biólogo y tengo esta pata poco Foucaultiana, digo, hay cuestiones que son orgánicas. pero discúlpeme. solamente me parece ¿Qué que les queda a esas personas que miran online? ¿Qué les queda de todo lo que hablamos? ¿Y cómo lo perciben, cómo lo guardan y con qué pregnancia? ¿Sí? Porque los recuerdos, las emociones, al cerebro le dan pregnancia a los recuerdos, no es pura data. Nosotros no aprendimos únicamente como el algoritmo que saca... No, nosotros necesitamos que eso tenga, con todo respeto, yo tengo una memoria que tiende a ser emotiva. Me acuerdo como, discúlpenme, por eso digo, como un argumento que era muy viejo, que es que las mujeres se acuerdan donde está una tienda de zapatos bonitos y baratos. Eso me parece un reduccionismo, pero algo de lo emotivo hay ahí, que me parece no despreciable, frente al mapa supuestamente adusto y ajeno de toda emotividad que se adjudica, ¿no?, al mundo varonil en otra época. Quiero decir, estoy dando nociones que son muy viejas, pero que mi mapa es emotivo y yo creo que todos tenemos un mapa emotivo y registramos mejor aquello que nos Vivimos. hace recuerdo físico. Ujú. Y entonces Bueno. frente a eso ninguna pantalla puede competir. Pero voy a hablar de Vos otra pantalla, porque me falta una sola en para que formato, ¿no? termine. Que es el formato televisión, que es el más No, viejo. esa es una mierda. Y me parece que ahora está pasando algo muy interesante, aunque uno le caiga bien o le caiga mal, Mario Pergolini, que me parece que siempre es brillante todo lo que propone en el sentido de cómo usa la tecnología. Es un tipo que volvió a un formato que estaba muerto con la única condición de que se suba todo lo que se produce en TV para ser retransmitido, o no sé si es el término correcto, para que se vea por YouTube. Entonces hoy me parece que es otro formato para pensar los canales de YouTube. Hoy mi hijo me nombró otro formato nuevo
porque, y con esto cierro, los algoritmos se han convertido en nuestra condena, porque vos antes Sí, claro. mirabas Instagram y veías el contenido que te gustaba, Sí, claro, ahora porque no. solamente seguís a la gente que te gusta. Ahora yo veo cosas que se venden todo el tiempo sin parar y no veo a nadie, entonces vos decís, ¿y cómo le cuento a la gente que vamos a estar en el Centro Cultural compartiendo la presentación de un libro? Si no se ve. Y cuando decíamos, bueno, hay que mandar uno a tus conocidos, a los que les interesa, porque se transformó en otro medio más de venta. Y Porque nosotros lo no que tenemos nada para porque vender. lo que no vimos, que Pero- ingresar en ese mundo es ingresar en un territorio que no es nuestro, es de Justamente- otros. Justamente Es lo así. que decía Miguel, de lo que tratamos en este espacio es justamente romper los algoritmos y aprovechando los algoritmos. No Esto podés es lo que aprovecharte. hacemos, por eso la mesa tiene que ver con el trabajo de la Escuchá, divulgación. no hay forma de aprovecharte de Y algo entonces- que te inclina la cancha. Eso está pensado para funcionar únicamente para ellos. Disculpame que sea poco romántico, pero no Pero hay sin forma. embargo, acá estamos, ¿no? Y estamos en la presentación del. Entonces del ahora, libro, que terminaste el día, te agradezco y pasamos la palabra a Pablo, que va a presentar su libro y su posición. Bueno, muchas gracias Roberto y las compañeras también, bueno, por el espacio, ¿no? de estar acá en Buenos Aires presentando el libro y trayendo una experiencia más que nada. O sea, el libro es un poco el resultado final de lo que vengo trabajando en 11 años de divulgación histórica. Empecé en 2014 y obviamente está buena la charla en panel porque te desestructura mucho lo que traía de casa, ¿no? Entonces es quemar los papeles y empezar de vuelta, y está buenísimo porque se suman cosas muy piolas. Voy a empezar un poco por el final, que es con el tema de los formatos, aprovechando la ola. Los que estamos acá, y Roberto también, con las redes sociales, venimos trabajando obviamente con formato de divulgación histórica en redes sociales fundamentalmente. Y si bien este tema, digamos, de las pantallas puede ser nocivo, digamos, lo que estábamos hablando recién, también es un medio de expresión en el cual nos estamos moviendo. Y un poco el debate que teníamos en el cafecito previo era justamente desde Huella de la Historia tratar de conservar o de hacer una defensa del formato escrito en la web, ¿no? Ya que YouTube, Spotify son formatos generalmente orales y visuales, ¿sí? Y, digamos, la tendencia de quedar impregnado, digamos, en el tiempo el formato, digamos, de audio es distinta al formato de lectura, ¿no? O sea, hoy uno, si quiere rápidamente, puede ir a buscar un artículo viejo del 2014 de Huella de la Historia y lo va a encontrar y puede tener una relectura sobre un tema de hace 11 años atrás, ¿no? Que obviamente también en la forma que venimos escribiendo ha ido cambiando mucho también nuestro propio desarrollo personal, digamos, como autores, y se ha ido modificando incluso la línea editorial, digamos, de Huella. Obviamente los tiempos que corren implican a que uno también se traslada a esos nuevos formatos para ir ampliando audiencias, ¿no? Y lograr acercar cada vez más y modernizar, digamos, el relato histórico que uno va desarrollando. Pero siempre, por lo menos de Huellas, tratar de mantener el formato escrito. Y ahí yo me venía notando ahí algunas cositas que tienen que ver con esta pérdida que venimos notando del formato escrito en general en la sociedad, no solamente en nuestro trabajo específicamente. Y yo vengo hace unos días leyendo Paulo Freire, ¿no? Y él justamente todo su trabajo y su tesis la desarrolla sobre la alfabetización, ¿no? Entonces hay mucho de esto del oprimido, ¿no? De pensarse siempre desde el oral y cómo la parte escrita traslada, digamos, el plano de lo subjetivo a otro lugar de importancia propia en ese ser más que dice él siempre, ¿no? Entonces el formato escrito, por lo menos desde Huellas, es una prioridad. Después iremos a YouTube, a Spotify, hemos grabado podcast, digamos, eso, bueno,
con las que están aquí y uno allí del público. Hemos ido grabando charlas que están muy buenas y pueden acompañar un momento y llevar alguna idea, alguna reflexión, ¿no? Pero el formato escrito, por lo menos me parece prioritario en mi forma de concebir la divulgación histórica. El libro es un poco la expresión de ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de esos 11 años ya de divulgación, 10 fueron al momento de escribir el libro. Y bueno, un poco presentándolo también el libro y después podemos retomar en el debate de la divulgación. Es un libro que recorre la historia de la humanidad, ¿sí? Desde Egipto hasta nuestros días, ¿sí? O sea, intenta hacer una historia universal que va abordando todos los temas. La estrategia que yo utilizo es la curiosidad, ¿sí? O sea, en determinados momentos históricos, trabajar y usar la curiosidad, un dato curioso, un hecho curioso, para a partir de allí ir desarrollando un proceso histórico más complejo. Entonces, la estrategia que uso, digamos, es un poco a la inversa, ¿no? de otros libros de divulgación específicamente que simplemente se quedan en la curiosidad, ¿sí? Yo lo que busco es, pensando, por ejemplo, uno de los capítulos habla de mi idea original a la hora de encarar el capítulo y la escritura es cómo surge el Estado, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Ahí el compañero que hablaba de la antigüedad. ¿Cómo surge el Estado en Egipto? Entonces, tirando, digamos, el hilo hacia atrás y pensando en las relaciones jerárquicas que son necesarias para explicar ese momento, uso el ejemplo o la pregunta de cómo construir una pirámide, ¿no? Manual de instrucciones para construir una pirámide. Entonces, me voy quizás a algo muy chiquito, ¿no? Y de allí voy construyendo el camino inverso, ¿no? Para tratar de explicar un fenómeno que quizás es muy complicado para el público en general que no está habituado, digamos, a la lectura de la historia o de leerse un libro específicamente sobre la construcción del Estado, ¿no? A partir de la construcción de las pirámides. ¿Por qué? Porque para las pirámides necesitamos movilizar mano de obra, necesitamos un necesario conocimiento de la ingeniería, de las matemáticas, todo obviamente previo al momento mismo que estoy construyendo la pirámide. No fueron los alienígenas. Exacto. A mí, esto, ya no Los digo eso. alienígenas ancestrales no fueron, ¿no? Mis estudiantes. Pero está buena ¿Estás la... segura, profe, Pero que puede no ser. fueron? Pero estamos seguros que no. Pudieron haber sido creo que- chilenos lo que le hicieron, tienen que haber sido alienígenas. Claro, también eso. A mí me genera dudas. Un poco el libro también, Bueno, lo pongo medio al final, un poco spoiler, ¿no? Ya Ajá. del libro. Intento... Igual casi sabemos todo lo que pasó. Sí, sí. Intento un poco en esta época de terraplanismos y alienígenas ancestrales y demás, traer un poco a revalorizar el rol del hombre y la mujer en la historia, digamos, ¿no? O sea, volver a construir una historia humana, ¿no? de nuestra sociedad. Por eso también la idea de una historia y abarcar toda la historia prácticamente, de Egipto para acá por lo menos, la idea de hablar de la humanidad toda, ¿no? como experiencia en la Tierra, si se quiere, ¿no? O sea, somos una acumulación de diferentes experiencias que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. O sea, no salimos de un repollo, como diría alguna política. Entonces, un poco para repasar los capítulos del libro, para que ustedes los conozcan y sepan más o menos por dónde va. El capítulo 1 es Papiros del Nilo, sobre Egipto. Capítulo 2, El mundo helénico, sobre Grecia. Capítulo 3, Jardines de Babilonia, sobre la Mesopotamia, ¿no? Hay una idea ahí también sobre todo en el 3 y en el 4, que es la era de Roma, también hablar un poco de los mitos fundacionales, ¿no? Cómo opera el mito, cómo ha operado y sigue operando, porque hoy en día quizás no nos damos cuenta, pero tenemos mitos fundacionales, cómo operan en la construcción social. Crónicas medievales, sobre la Edad Media, tratando de quitar un poco el oscurantismo sobre este periodo de tiempo donde parece que nunca pasó nada y sin embargo es muy rico. Grandes viajes, que fue más un capricho mío de meter ahí algo que a mí me gustaba, ¿no? sobre viajes históricos, no sé, Marco Polo, Colón, etc. Entre Reyes y Mundanos, que es un capítulo
que nos habla de la relación de las clases populares en Europa y la nobleza. El nacimiento de España, porque tenía que poner un capítulo en España, yo estoy viviendo en España y Y bueno, si no, no se vende en España. si no, no se vende, ¿no? Los tenés que convocar. Había que vender. No se vende. que la gente de España no lo No lo escuche. editan, si no. Pero también ahí justamente, yo esto cuando lo presentaba por allá, hablaba mucho sobre los mitos fundacionales también, ¿no? Cómo España se piensa hacia atrás como una unidad histórica que desde Roma, digamos, ¿no? O sea, ellos están en el mito fundacional español, y convencido, mucha gente te lo dice, vienen de los romanos, ¿no? Sino de las cuevas de Altamira. Exactamente. Y cómo, digamos, el proceso de expansión de la corona de Castilla de Aragón es una reconquista sobre los musulmanes, ¿no? O sea, es una visión nacionalista que se va forjando en los años posteriores, ¿no? Que bueno, también nos invita a nosotros a pensar sobre nuestros propios mitos fundacionales como Argentina, ¿no? Tierra a la vista, América en el horizonte, que habla sobre las sociedades precolombinas y la llegada de Colón. Tiempos modernos, pasando ya entonces a la modernidad y el surgimiento de esta clase social nueva que es la burguesía, ¿no? Una modernidad curiosa donde voy a determinados eventos de las clases populares, digamos, de Europa de esos años modernos, que son relacionados muchas veces con los carnavales o cuestiones místicas, la casa de brujas y demás, que nos hablan de, si uno lo mira por arriba, es como cierto misticismo, pero sin embargo están expresando cuestiones más materiales y sociales. Luego tenemos el siglo de las revoluciones, parte 1 y parte 2, justamente sobre el siglo XIX. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde no solamente se explica el hecho histórico en sí, sino también la parte previa y la parte posterior, ¿sí? la pre y la posguerra de cada una de ellas. Luego tenemos un capítulo de Guerra Fría, donde ahí entra también un poco la cuestión latinoamericana, ¿no? en este enfrentamiento de ideologías, sobre todo a nivel mundial. El capítulo anteúltimo, que es el fin de la historia, donde hablamos sobre la caída de la Unión Soviética y cómo se forma este nuevo orden mundial, si se quiere, con Estados Unidos a la cabeza. Y el último capítulo es, entre signos de pregunta, el fin de la historia, digamos, preguntándose si realmente finalizó la historia con la caída del muro, y haciendo una evaluación más hacia el presente de Rusia, China y Estados Unidos actuales, cómo llegaron a lo que son hoy en día, ¿no? Es un poco el recorrido del libro en sí, ¿no? Y de vuelta, yendo a esto de la curiosidad, creo que la divulgación está un poco montada sobre la idea de la curiosidad y del hecho, ¿cómo podría decirse? Del hecho anecdótico, ahí está. Mucha de la industria de la divulgación hoy en día está montado sobre eso, y es algo que también, por ejemplo, en uno de los cursos que dimos desde Huella de la Historia, que es proyectos de divulgación histórica, donde intentamos pensar la divulgación más allá de una cuenta de Instagram donde comparto cosas que me llamaron la atención, pensarlo como un proyecto de divulgación y abarcarlo como una empresa, si se quiere, editorial, digamos, ¿no? Justamente debatir si esa historia anecdótica o simplemente anecdótica es divulgación realmente, ¿no? Y si la divulgación es en realidad una cuestión de hacer circular conocimientos que están encerrados, digamos, en la academia al público general, digamos, que no necesariamente se pasó 10 años estudiando, digamos, en la academia como hemos hecho los que estamos en este panel. Pensando así a vuelo de pájaro, si me queda algo más. Bueno, en sí el libro es un libro muy fácil de leer, esto que decía Lucía está bueno porque, bueno, la idea es que pueda ser fácilmente compartido, digamos, ¿no? y que salga fácil
a la calle, y que tenga la potencia de entusiasmar, digamos, ¿no? De que si alguien vio algo ahí que le surge alguna pregunta, muchos capítulos redondean, digamos, quizás este de Egipto redondea un poco más en lo concreto, pero otros dejan preguntas abiertas que está bueno para aquellos que quieran seguir, digamos, metiéndose en cualquiera de las temáticas del libro, pueda seguir abordándolas y consultando. Hoy tenemos, bueno, en Google o en chat GPT, ir y explorar, digamos, bibliografía que puedan ir a consultar desde ese lado. Yo ya tengo una pregunta, porque por supuesto Perfecto. agarré el capítulo Perfecto. de El siglo de las revoluciones Muy bien. y quiero saber cómo, para quienes... Me gusta mucho, ¿puedo leer un párrafo? Sí, Dice, ¿revolución industrial o revolución inglesa? yo no lo leo porque me da un poquito de La miedo. revolución inglesa, comúnmente conocida como la revolución industrial, no fue un evento que ocurrió de manera repentina o aislada. En la visión tradicional a menudo se presenta como si las fábricas y el desarrollo tecnológico hubieran surgido de la nada, transformando las ciudades inglesas de la noche a la mañana. Sin embargo, esta forma de verlo simplifica mucho lo que realmente sucedió. Párrafo para un estudiante que cree que se industrializó, que nos levantamos y al otro día estaban las fábricas. Moción de orden. Enrique Dussel, ¿suena? Le amamos. Es decir, la revolución industrial fue China antes, ingleses copiaron. Nada más, cortito. es Bien. decir, el mito de Occidente, la nacionalidad y el pensamiento que no... Nos cuesta mucho escapar, nos vienen a ver los inspectores. ¿Eh? Nos vienen a ver los inspectores cuando queremos dar otra cosa. Nos vienen a ver los inspectores a las escuelas cuando queremos dar otras cosas. Quiere hablar otra cosa que los inspectores. Es más, me Sí, pareció no hay por ahí. hasta revolucionario. Fuimos a ver otro que deben seguir a Periodistán hace 2 días en una charla, y es la primera vez que escucho que alguien dice migraciones en vez de decir invasiones bárbaras. Claro. Bien. Mira qué fácil era poner y Está casi claro el control, digamos. ¿no? habló de entonces porque habló de los orígenes de los distintos pueblos, ¿no? Dijo, bueno, por las migraciones, ¿cómo te lo enseñan en el profesor en la facultad? Las invasiones bárbaras. Pero mi pregunta es, ¿tuviste alguna corrección? ¿Cuántas veces escribiste este capítulo para empezar ya problematizando desde el primer párrafo? Bueno, en primer lugar son capítulos, digamos, que vienen del propio blog, ¿sí? Que están reelaborados y ya vienen con un trabajo encima, digamos. O sea, tampoco que me senté y... No, pero lo está largué. bueno el proceso. Entonces, la mayoría son capítulos que ya vienen del propio blog. Entonces también estuvo bueno como proceso de revisita de textos, ¿no? Y también de fuentes. Por ejemplo, yo Egipto, la verdad que lo trabajé en su momento en la carrera y lo he trabajado luego en el blog, pero lo tenía Olvidado. al fondo, ¿no? Entonces cuando me senté en el primer capítulo ya me obligó a ir a buscar textos, apuntes Claro. de Egipto y bueno, empezar prácticamente de cero. Tuve la ayuda de un compañero de Facu que me dijo, mira, puedes ir por este lado para tratar sobre todo el tema de la momificación y esa cuestión. Pero sí, o sea, el proceso viene de una acumulación, digamos, de experiencia. No es algo que empieza de cero, completamente. Ahí, perdón, porque me había notado algo respecto de lo de las pirámides y este fragmento que elegiste vos me parece que pasa un poco lo mismo. Es algo que está bueno del libro porque lo haces en varios lugares. Esto de arrancar por un producto final, que pueden ser las pirámides, que puede ser la revolución industrial, y desde ahí hacer como el zoom out, Eso, sí. ir para atrás. Entonces, vos ahí lo volví a ojear a ver si recordaba mal, pero vos ahí hablás desde lo político de lo que fue la Revolución Gloriosa en Inglaterra, pero también de la implementación del sistema Norfolk, que es como aumenta muchísimo la producción agrícola, cosa necesaria para que el campo pueda alimentar a la ciudad, que antes no estaba pasando porque antes la gente tenía que trabajar casi toda produciendo alimentos. No, pero además hay toda una despolitización, justo y lo venía hablando con Fernando. Voy a contar una cosita
digo, me encanta, yo te lo voy a robar para fotocopiar ese artículo. Tranquila, cuando no pasa nada. Porque hoy estuvimos haciendo. Y sí, porque acá no se vende, Pablo, el libro. Se vende, se vende. Así lo podemos leer. ¿Está en Pero librerías? para los 40 ¿Está en librerías? estudiantes, ¿Está en Bueno, librerías? está complicado, eso es ¿Está verdad. en librerías? Porque hay como una desvalorización muy grande del conocimiento histórico. Hoy estábamos redistribuyendo en una escuela contenidos porque se abre un curso y bueno, y yo tenía primer año, que amo dar clases en primer año, no, mejor vos andás sexto, y es una escuela bilingüe, yo trabajo en 4 escuelas, entonces parece que trabajar en una sola, no en 4. Entonces la profesora de segundo y tercer año no es profe de historia, es profe de inglés. Claro. Claro, en la parte de Total, historia. ¿a quién le importa historia? ¿Qué sé yo? Yo dije historia en primero, hasta ahí llega mi conocimiento B1 de nivel de inglés, pero ya segundo o tercero no, que no me gusta. Y entonces, ¿y con qué conocimientos debería llegar un estudiante de tercer año? Y tiene que ver revoluciones atlánticas. La directora, que es de inglés, anota revoluciones atlánticas. ¿Cuáles son? Anota. Y le digo, pero mira que la profe de inglés de esto no tiene... Pero de algún lado lo va a leer. No, Bueno, no, que peor, deja. dejá. Yo le traigo el manual. No, pero además de que de algún lado lo va a leer, tiene que ver con una despolitización. Porque si alguien no conoce lo que la Revolución Gloriosa le dio de poder a la burguesía, no entiende nada. O sea, para esa profesora la revolución industrial es y aparecieron las fábricas. Y te Y digo, las máquinas lo hicieron y para todo. problematizar más, otra precondición necesaria para eso es lo que trabaja Marx en el famoso capítulo 24 del Capital, que tiene que No ver sé con los cuántas pretensiones. acercamientos. Es de inglés la profesora. Bueno, Igual pero están los acercamientos, tiene ya que lo ver vi. con que había un montón de gente que vivía en campos y que había bienes comunales en los campos. Está Y lo chequeado eso que cercaron. dice la profesora de historia. La de Iglesia está chequeado eso. Está Está todo chequeado. Chequeadísimo. Sí, la desposesión, digamos. La proletarización, o sea, el campesino que tenía sus tierras y sus medios de producción deja de tenerlos y entonces es empujado, ¿no? Que la gente dijo, ay, qué lindo, Me moverme voy a vivir a la ciudad. La Está pregunta bueno. que se le dice a los chicos, si vos tenés que trabajar pero no estás obligado, ¿trabajarías? Claro. No. La ley de vagabundeo. La coerción Yo amo la ley de económica. vagabundeo. Pero No digo, está el señor me feudal gustó poniéndome mucho la espada en porque el cuello, pero en pero 3 no, páginas no, problematizaste y si el profesor tiene más o menos 2 lecturas, con esto Sí, sí. trabaja un montón adentro del aula. Es un poco la idea. Sí, Está sí. muy bueno. Esa es la idea. Yo te lo voy a comprar para el aula. Sí, Ahí está, ahí va. y decís por ahí lo podés usar, pero que después hay que fotocopiar. A mí me han regalado libros. No fomentemos la piratería. Hemos fotocopiado el Capitán, no fotocopiado Claro. bueno, pero Marx murió y Pablo No, está porque acá. viste que en ese párrafo ya te problematiza y vos decís, para un pibe de tercer año está muy bien. Sí, además también que pienso que cuando hablamos de educación estamos hablando mucho del ámbito escolar, ¿no? Pero también nuestra responsabilidad como profesores de Regalo de historia e Navidad. historiadores, tenemos una responsabilidad ante la sociedad y que tenemos que inculcar también, o sea, hablamos de educación, no solamente el contenido, o sea, pensar pedagógicamente la historia para toda la sociedad, o sea, transformar un país en un aula. Bueno, un poco. Entonces, la vos me ambición estás máxima. dando una oportunidad, porque yo no soy de historia, siempre me gustó la historia, pero soy psicoanalista. Entonces para mí, la Ay, palabra qué y el miedo. lenguaje, el mundo del lenguaje, si está escrito mucho mejor. A mí, una nena una vez me dijo, mamá, no te aburrís, me vio con un tomo de Freud en la mano, por octava vez me dijo, no te aburrís de leer siempre el mismo libro. Y yo sé que en la palabra escrita uno entra y encuentra un mundo diferente cada vez que lo lee, Totalmente. ¿no? Sí. Y entras por distintos lugares. Entonces hoy vine, además de que vengo cuando me invitan, suelo venir, vine con un entusiasmo, porque para mí la pregunta me la planteo distinta como se la planteó Miriam. ¿Qué le puede interesar a nuestros estudiantes? Yo digo, me pregunto cómo interesar a nuestros estudiantes. Es que las dos preguntas nos Porque hacemos, cuando, ¿eh? son las dos preguntas, porque te digo, pero ¿qué me conmueve a mí? Cuando veo a los pibes que están todos y que no pasa y que las frases cada vez son más cortas y que no se conectan tantas ideas y que pasan eso, porque también coordino una escuela, trabajo con maestros, veo que la población son como las maestras de inglés, ¿no? Lo que se lee. Yo creo que tenemos una responsabilidad.
Totalmente. Entonces que la divulgación no puede correr el riesgo, que a veces, los psicoanalistas nos hablamos entre colegas. Ujú. Y el riesgo es que los historiadores, Pase lo mismo. se hablen entre ellos. Yo estoy No con la nosotros, propuesta justamente. de Roberto de poder, y creo que la palabra escrita tiene un valor tremendo, pero el relato hablado también. Y ha habido civilizaciones que han perdurado y han transmitido a través del relato hablado. Entonces, cuando me hablan de divulgación hoy, yo lo veo como una oportunidad histórica. No Sí, porque tal sea cual. optimista, pero porque digo, bueno, a ver, sí, porque digo, bueno, no estamos muertos, algo vamos a poder hacer. Sí, yo creo que... Perdón. Creo que un poco también con la referencia que se hacía sobre la jornada, digamos, del 19 de diciembre y demás. Nosotros como historiadores, más allá de compartir o llevar adelante una difusión de contenido o de relatar una historia y demás, tenemos que intentar transmitir una forma de pensar históricamente, Sí. o sea, de tener ciertas herramientas que vayan guiando el pensamiento, ¿no? Sí, Vos después si querés mirar TikTok, miralo, pero tenés que tener un análisis crítico, claro. ¿sí? Entonces, me parece que más allá de... por eso también el trabajo que yo quise hacer de ir de lo específico a lo macro, teniendo en la cabeza lo macro, principalmente, era como ir tirando del hilo, ¿no? De ir a la fuente, ir trayendo para atrás, ¿no? Y ejercitar, digamos, esa forma de pensamiento histórico, ¿sí? Yo le digo pensamiento histórico porque es una forma en la cual nosotros nos acercamos a una fuente, le desconfiamos, hacemos una pregunta. Pero tiene que ver con el contenido. Pero tiene que ver con la ciencia en general, pero digamos. tiene una lógica de cómo entender Exacto. la realidad, cómo leer lo que Exacto. ocurre. Yo creo que hoy en día, y también la pregunta de, bueno, ¿para qué sirve la historia? O sea, para contar algo que pasó hace 50 años. O sea, claro, para contar algo que pasó hace 50 años, Claro. ¿sí? Y yo lo planteaba también en algunas charlas, me decían, para no repetir los mismos errores. Bueno, puede ser con una función pedagógica, si se quiere, la historia, pero más allá de eso es la capacidad que tenemos nosotros de repensar y volver a hacerle preguntas y volver a preguntarle a la historia desde los problemas que tenemos hoy. Claro. Porque si yo voy a, no sé, al peronismo y no le pregunto por la mujer, me estoy perdiendo una parte de los problemas que tengo hoy, ¿sí? De la igualdad, ¿no? O si voy no sé, a los movimientos de los 70 y no le pregunto por, no sé, la sindicalización, ¿no? Porque hoy tenemos un problema que el 80% del país no está sindicalizado, o sea, es así. O sea, hay Los gordos no más, nos convencen. hay más gente trabajando en el Rappi que en una fábrica hoy en día, ¿no? Y eso también es un freno para lo que estamos viendo de hoy en día, ¿no? Hoy cuando empezamos con eso, en los 2000, el que quedaba desempleado quedaba en la calle, ¿sí? Era un trabajador desocupado, ¿sí? Sí, pero en los 2000 justamente los sectores más dinámicos de esos 2 días, porque hubieron también muchos caídos, fueron los primeros Rappi, que eran los pibes de las motos. Sí. Que terminaron sindicalizándose algunos y demás. Pero eran los primeros, todavía había una conciencia de lo social. De lo común. Hoy En el 2001 estaba el Chimeca, el sindicato motorizado, y que me acuerdo que el 19 de diciembre los denominamos popularmente los motorizados populares, porque eran los que estaban, yo estaba en la 9 de julio, los compañeros de otro grupo estaban en la Avenida de Mayo, entonces los compañeros de las motos de Chimeca se movilizaban para pasar información de lo que estaba pasando. No existía esto. Sí, totalmente. Aporto una cosa sobre eso, yo me acuerdo que también había algo que era el espacio compartido común de los motoqueros en las mensajerías. Eso se desarticuló. Hoy hablando de la organización, cada uno con su moto, no tienen ese espacio en el cual pelean por el precio de la UIS. Pues yo me acuerdo que era cadete, iba a la motomensajería y tenían el precio de la UIS como referencia de la pizza del precio. Todo eso no está. O sea, Claro. todo ese momento compartido con los compañeros de trabajo, bueno, sos tu propio jefe. Y no te podés conocer con otro. Bueno, Salvo en la puerta del ahí McDonald's. otra vez es donde empieza a calar ese discurso del que decíamos recién, ¿no? El que hace el mejor eslogan, sé tu propio jefe, es un eslogan con el que es muy difícil competir en el aula, en las redes sociales. Entonces,
es mucho más fácil de entender el eslogan, sé tu propio jefe, que desarticulación de la sociedad civil. Sí. Te hace el pibe. Listo, ¿no podemos decirlo más fácil? Igual con ser tu propio... Sí, o sea, ahí tenemos un desafío Sí. de tener que hablar más fácil, pero la realidad se lo va a llevar puesto eso. Porque yo, el nivel de esfuerzo que vi de mis estudiantes que más sostienen eso, que fue nulo, es como, mirá, si vas a ser tu propio jefe así, rey, Estás al horno. o sea, morirás de hambre, cariño. Pero es un poco así, o sea, siento que la realidad va a ser durísima con... El problema es que hoy Con la difusión de eso. tu propio jefe puede ser arriba de la bicicleta. Igual, Con un teléfono. Ella quiere Y hablar. sentirte... Y él también. Le damos la primero Yo me eso. acuerdo de la frase que te dijo tu alumna de que acá no nos enseñan a ser empresarios. Harta de historia me dijo, acá no hay ninguna materia que nos enseñe a ser empresarios. Bueno, a mí me No, dicen pero- educación financiera. Igual, ay Dios, se me viralizó un Está truco para- de... quiero hacer una pequeña, fácil. quiero hacer una pequeña defensa de la juventud también, porque a veces cargamos todo la responsabilidad, porque los jóvenes, yo digo, por ejemplo, el tema de la lectura, ¿no? ¿Qué les Volviendo al decimos tema de la nosotros? lectura. Yo digo, ¿cuántos de nosotros leemos libros? ¿Cuánto leíamos antes y cuánto leímos ahora? A mí me pasa, yo soy tengo un problema de audición, siempre mi vida fue la lectura como un refugio, porque la televisión no la puedo escuchar, la radio mucho menos. Entonces, pero hoy, por ejemplo, venía de Sarmiento, para acá, venía leyendo el libro. La mochila acá, iba leyendo. ¿Y qué me pasaba? Sonaba. Claro. Y era este, seguro. Pablo. Pero me sonaba mensaje. Y yo me tuve que tomar el trabajo de sacar todas las notificaciones en las redes sociales, porque me sonaba más todavía. Era solamente WhatsApp. Tuve que dejar el libro, guardar el libro de la música y viajé de Florida hasta 11 esperando el mensaje. Yo decía, antes que existía esto, año 2001, 2002, viajaba en el tren, venía para acá, me leía, no sé, medio libro. Entonces, ahí es donde digo yo, la lectura, a veces muchos los pibes no leen, están con el celular. Yo puedo asegurar que la sala de profesores, corríjame si me equivoco, que muchos profesores no leen. Yo no entro porque Mucho. no dan a mi ley. No, hay muchos profesores que no leen, que están con el celular Bueno, en el aula. Igual hoy el alumno no te lee el libro, te escucha un comentario de uno que lo leyó en YouTube. O sea, ¿para qué me voy a leer el libro si lo escucho y después voy y repito más o menos lo que dije? Ya estoy. Bueno, pero ahí volvemos a Pero ahí Entonces, está la ¿cómo importancia de podemos- lo escrito. pero- Y también qué es lo que se escribe por esto de migraciones, invasiones bárbaras. El hecho de que exista Como la palabra otro cambia un discurso sentido. alternativo es como que te da una oportunidad de poder cuestionar lo que se está diciendo. Yo lo que todo el creo, tiempo. lo que creo de lo escrito, y no por defender el nicho, sino por una cuestión de nos demanda un tiempo y una reflexión a solas con el texto, ¿no? Sí. Que eso, yo no sé si lo tenemos con la velocidad y la dinámica de mientras estoy lavando los platos, escucho un podcast, ¿no? No, pero no Y hay no que puedes tomar planteárselo apuntes. como excluyente. Yo no tengo la oportunidad de volver. Exacto. Pero el relato, Ujú. el relato testimonial de algo, como el que puede decir él, Ujú. te da la posibilidad de conmover. Seguro, seguro. Interesante. O sea, no creo que haya que plantear eso como disociar. Ya, en este caso tenemos a Miriam, que es una muy buena lectora por las redes sociales. Miriam Cada vez hace menos porque lectura. trabajo más. Como lo que hice No, recién. como hizo Nos recién, pasa todo. lo que acaba de hacer recién lo hace en su cuenta de Sí. Sí, ella bueno. agarra, se le pone lunes a la noche, ¿o no? Ahora en verano arranco. Va, ahora en verano. verano, Verano. para tener tiempo, pero ella lee, y yo puedo asegurar que el trabajo de ella es maravilloso, porque está, y encima lee los comentarios, hay momentos que cuando ella empieza a leer, nadie escribe. Al principio todo, hola amiga, bueno, ahora se saluda, cuando empieza a leer, nadie escribe. O sea, hay, no sé cuántas personas habrán conectado en el momento, no importa, pero aunque sea todo, este ejercicio de la oralidad transforma un libro, que debe ser. Por eso saludo lo que hace Miriam. Como también Lucía hace su trabajo de leer un montón de veces, porque tu video contando algo, como fue lo del el video en la Plaza de Mayo, no que habla solamente, o sea, una lectura, análisis, entonces tomar apuntes, bueno, todo tu trabajo de divulgación tiene un base texto. Es eso, Y entonces, claro. hoy lo que estamos hablando Es el acá trampolín para justamente- llegar ahí también. Es que hay una palabra que yo me Ya, la ya, noté acá en ya, mayúscula ya. que es ubicuidad, que creo que es lo que
se empezó a trabajar hace varios años como docentes. Lo que nosotros nos planteamos desde la enseñanza es la ubicuidad. Bueno, algunos aprenderán con el libro, otros aprenden escuchando un podcast, otros aprenden escuchando un video, otros aprenden viendo un TikTok, otros aprenden haciendo. Yo trabajo Egipto y los chicos tienen que hacer un video. Todo el mundo se queja, pero tienen que armar un guión, después se tienen que filmar, después lo tienen que subir. Y me acuerdo, este año un grupo no hubo forma, no lo sabían subir. Y bueno, es parte de lo que tienen que aprender. ¿Cómo subo al Classroom? Un video que hice en mi casa. Porque si no, y te doy la palabra, yo me acuerdo en pandemia, mi hijo no entregaba ningún trabajo. Y un día le digo, ¿qué pasa que no entrega ningún trabajo? Me acaba de llegar una notificación del profesor. No, porque yo tengo Gmail y el profesor tiene Yahoo. No le puedo mandar. Y yo dije, tuvo todo el año pasado computación en la escuela y no sabe cómo mandar Bueno, un pero mail. ahí va también los prejuicios que tenemos sobre los Nativos jóvenes. digitales, Los- los Es nativos que, digitales. Claro, eso hay es un montón una- de cosas eso que es dejamos una de enseñar porque mentira. creemos que lo saben y no Eso lo es saben. una mentira, gracias a que Flavia Terici, la nueva ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, es justamente la teórica de que el concepto de nativo digital no existe. Somos migrantes digitales. Todos vamos aprendiendo. Lean a Flavia Terici, es de verdad grosa. Perdón, vos qué decías? me estaba bajando. ¿En serio? No, Perdón. Entonces esto de ubicuidad me parece que es lo que transita y recorre todo esto que estamos haciendo, y que además ofrecer todo esto es lo que permite, me parece a mí, que puedan elegir por dónde acceder. Y yo, obviamente, que a mí me encanta el libro, no sé si es porque soy más grande que ustedes, pero igualmente vos también lo elegiste. Pero yo creo que leer, yo trato de, en las escuelas donde pueden comprar libros y se lee en clase y hacemos nota marginal. Sí. Y yo a los chicos que tienen plata les digo, chicos, ustedes no van a revender el libro, escríbanlo, porque yo escribo todo el libro. Entonces digo, escríbanlo, anoten, subrayen. Si te parece qué barbaridad, ponele qué desastre. Y ese libro te va a generar después un recuerdo. Puse acá qué desastre, capaz que ahora no pienso lo mismo. Sí. Yo me reencuentro con mucho de eso. Para mí lo clave de la palabra escrita, o sí, sobre todo de los libros, frente a, de vuelta, el podcast, el video, lo que fuere, el lector es mucho más activo que el espectador de un video. O sea, uno cuando lee está haciendo un esfuerzo mayor muchas veces, está haciendo un esfuerzo por interpretar, sí, qué habrá querido decir esto. Obviamente que el distinto, o sea, hago mucho más trabajo quizás en tratar de entender si leo un cuento de Borges que si leo, qué sé yo. Hasta Mateas. Claro, exacto. Sí. Pero te requiere de un esfuerzo que el video es como, está ahí, pasa, más o menos no tengo que hacer. Incluso hay gente que descansa. Me ha pasado justo que decíamos esto que vos mencionabas, lo de la educación financiera. Yo hice hace poco un reel donde decía, primero que hay algo como de la sociedad, que la sociedad pretende que, existe X problema, que lo enseñen en las escuelas. Claro. Es como, bueno, no se va a solucionar todo si lo enseñamos en las escuelas. Yo, cuando hablabas de adoctrinamiento, yo si pudiera convencer de algo a los chicos es de que estudien y entreguen los trabajos en fecha. Después de a quién votan, o sea, viene recontra al final. Pero si realmente... No, evidentemente no adoctrinamos, eso está clarísimo. Ojalá tuviera la posibilidad de que me dieran ese nivel de atención que requeriría el adoctrinamiento. Igual yo quiero decir una también sola me parece, cosita más, perdón, esto que decías con vos esto de con esto de la educación financiera y demás, si uno realmente logra desarrollar esto que hablábamos, una lectura crítica, una mirada crítica, es una herramienta que te permite aproximarte a lo financiero si querés pensar lo financiero, que te permite aproximarte a, qué sé yo, buscar una receta, o sea, el problema que vos quieras,
vos tenés esa herramienta y esa forma de leer y de entender y de hacerte preguntas, que después, si vos realmente lo desarrollaste, va a ser muy difícil que te metan en una estafa piramidal o que te diga el presidente de la nación, invertí en esta cripto, Que vas a ganar en dólares también. claro, vas a ser tu propio jefe y vas a hacerte millonario si haces mucho Rappi. O sea, son herramientas que nos pueden llevar a preguntarnos cosas. Y también la pausa. Ahora sí. Porque Ahora. Ahora no le interrumpo. En la pausa es que tenemos posibilidad de pensar y hacer las preguntas, yo creo. Por eso es tan importante esto. Sí. Perdón. ¿Qué hay que terminar? Sí, si no cierran ya, a las 8 no cierran. Entonces no, porque Los yo últimos tengo que minutos. bajo toda la charla. Dale, Carlos. No, digo, yo también pongo en duda, ojo. Lo vi en Sentir TikTok. nostalgia por el libro, yo también la siento, ¿sí? Pero tampoco pensemos todo el tiempo pasado fue mejor porque... No, yo creo que ninguno dijo eso, ¿no? no, digo, aviso porque queda esa sensación de que todo libro, y la verdad, el libro más publicado es la Biblia. Sí. Con lo cual, yo con educación, si bien no soy docente, ejercí la docencia durante más de 15 años, sin ser docente. Tremendo. Y, No, pero es- Con y Pablo. lidiar La tiene crédito. con la creencia religiosa que tenían el 95% de lo que eran, es otro público, no son adolescentes, son adultos, o eran, vaya, no damos más clases, no sé. Y era lidiar contra la superstición. Entonces, vos por más libros que le mostraras y presentaras, no había caso. Venimos del mono, da la anécdota de que venimos No, del sí, mono. sí, lo de insistir con que Proceso de después de administración. años de hablar, no nosotros, como usted nos dice que venimos del mono. Todos los años vivo el mismo Sí, proceso. Nosotros venimos de una costilla. Por eso lo llevo al Museo de La Plata. Está claro. Para que vean el gráfico, que es el único lugar donde está, El en el proceso de Museo de La administración lo Plata. sacaron del diseño curricular. Yo lo sigo doy dando igual. por capricho y Por porque, supuesto, porque como yo. estamos formados, pero es un tema que lo sacaron. Es bueno, el ser humano nació casi que en el 4000 a.C. No, para mí no existe que un estudiante no sepa de dónde venimos y que no sepa decir Australopithecus. Es absolutamente Igual, necesario. Continuando con lo spinetiano tuyo, digo, para yo sí tomo como que, lo que vos dijiste, que mañana es mejor, yo lo tengo, yo convencido. Y digo, el trabajo que ustedes hacen como divulgadores es impresionante lo que se ha expandido en redes sociales y que remiten siempre a la lectura. También es cierto que las modas, porque yo entiendo también que lo individual de la época, si bien viene haciéndose fuerza desde hace mucho, también es algo de moda y es en determinados sectores del mundo, en otros sectores no. Ojo con lo pendular, porque el trabajo que ustedes hacen para mí es fundamental para que deje de ser esto así, no dejen de hacerlo y no dejen de hacer referencia al libro. A como sea, al libro así, al libro así, para mí todos son importantes. Pero... Y lo último, muy breve, ¿por qué me gusta el libro? Por el olor. Te lo leí. El aroma. Muy bien. Me drogo con ese olor a tinta, en cambio con el celular huele a transpiración, a navaja usada, No sé, yo no leo es nada. un asco. En cambio el libro huele... Además, también está Yo una soy reivindicación de los grande, yo no leo trabajadores, de los nada. trabajadores de las imprentas, porque también Sí, atrás de esto hay una Claro. historia de los trabajadores del imprentero. Aunque hoy es la computadora, eso, pero esto también tiene una representación simbólica de toda una historia. Coincido que no todo pasaba mejor, porque y sin embargo lo que estamos acá tratando es hablar que justamente la palabra, no tanto, esto es una forma de aparecer la palabra. Claro. La divulgación lo que trata de ver es justamente, como decía, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales muchas veces, no siempre, llevan a la lectura. Hay algunas cuentas que publican un video y abajo ponen la bibliografía. Después, si uno agarró lo mismo pasa en la facultad, uno en la facultad, en la clase, dice, bueno, que el programa dice bibliografía obligatoria y complementaria. La complementaria, muy poco, se agarran y se buscan leer, digamos, porque bueno, no alcanza el tiempo, que siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero lo que tratamos acá justamente es abrir el juego, por eso esta charla, por eso ese espacio, por eso la palabra circula,
y recuperar esta palabra, porque si no, claro, objeto del libro, Milei publicó libros. Sí. Con la letra Tenía C. que- Bueno, tenía pero que decirlo. vamos a la librería, están los libros. Tenía Dice que decirlo. Caballo escribió libros, tratados, un tipo intelectual. Hablaba de este que tenemos, obviamente, el premio Nobel. Pero, sin embargo, no es que automáticamente un libro hace que. Porque adentro del libro puede decir cualquier cosa. No no quiero decir que. No, este trabajo. Pero. Todo chequeado, todo 2 horas de cierto. charla. Todo, acaba de estudiar. No te damos la palabra. Por una cuestión de. No. Por una cuestión de tiempo y del espacio, estamos en época de vacacionales, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Nada, les quiero agradecer a ustedes tres y a todos ustedes públicos. Estamos acá en el Centro Cultural de la Cooperación. A partir del año que viene vamos a retomar muchas actividades. Están invitados, invitadas a ser parte como público, como también actividades que ustedes estuvieron acá. Le agradezco Vamos a pensar muchísimo. cosas. Pablo, por haber venido. Gracias. La verdad que es un placer que haya. Y aprovecho también que compren el libro que trajo Pablo, porque este libro no está en Argentina. Es una importación que se abre el libre mercado. Por suerte, libre mercado. Así que bueno. Sí, quería decir algo.